fertilidad, pero hoy nos vamos a concentrar es qué hacer con la paciente que ya está embarazada y tiene un diagnóstico de cáncer de mama. Mi asesor para el día de hoy es el doctor Andrés Sosa, mastólogo, y pues que ya todos los conocemos, que muy amablemente nos acompaña en nuestras reuniones de mama. Entonces, para empezar a hablar de la epidemiología, sabemos que este es el cáncer más común en las mujeres en general, pero sobre todo en las mujeres en edad reproductiva. Y a lo largo de los años hemos visto un aumento en la prevalencia en mujeres premenopáusicas. Se calcula que aunque la edad de diagnóstico suele ser por encima de los 50 años, el 1% de las mujeres con cáncer de mama será menor de 30 años y un 6,6% será menor de 40 años, con un aumento en mujeres jóvenes de alrededor del 0,5 por cada año de vida. La mortalidad más alta la vamos a encontrar en los estadios más avanzados y en los subtipos moleculares agresivos, que son aquellos que tienen los receptores hormonales negativos también el ER2 positivo. Y alrededor del 50% de las pacientes manifiestan su preocupación por la fertilidad al momento del diagnóstico, pero de estas solo el 10% optan por los tratamientos de preservación de la fertilidad. Cuando vamos a hablar del número de casos, para el año 2018 se calcula que se presentaron alrededor de 2,1 millones de casos de cáncer de mama en el mundo, con una tasa global en el 2019 de 52,3 por alrededor de 100.000 casos en el grupo de edad de 15 a 39 años. La mortalidad ha venido disminuyendo con el tiempo. Alrededor del 2019 era aproximadamente de 21,1%, mientras que para el 2018 era alrededor del 15,4%. Y esto está explicado pues por el advenimiento de nuevos tratamientos y por nuevas estrategias pues como en el diagnóstico y en el manejo que han permitido pues mejorar mucho el pronóstico. Esto se asocia en general a pérdida o alteración de la función reproductiva y vamos a ver a lo largo de los desenlaces qué es lo que pasa realmente. Entonces, vamos a ver que el aumento en la sobrevida, como les acabo de decir, está explicado por las mejores opciones terapéuticas. En cuanto al embarazo propiamente, en la literatura existe el término de cáncer de mama gestacional que se refiere pues propiamente al embarazo, aunque los términos pueden ser heterogéneos, pues en diferentes estudios se han utilizado a su vez diferentes definiciones para englobar o no el posparto. Se calcula que el cáncer de mama durante el embarazo tiene una incidencia de alrededor de 1 de cada 3.000 embarazos, variando en los reportes hasta siendo tan raro como 1 en cada 10.000. Y esto está potenciado porque las mujeres cada vez más frecuentemente prolongan la edad de la maternidad. Entonces esto hace que a medida que aumente la edad, pues hay más riesgo pues de ser susceptible a presentar un cáncer de mama. El 20% de todos los cánceres de mama diagnosticados en las pacientes entre los 25 y los 29 años ocurren dentro de la gestación o dentro del primer año posparto. Y hay que decir dentro de todo que esto pues es una situación, pues no quisiera usar la palabra catastrófica, pero sí muy impactante, porque todos sabemos que el embarazo pues es un escenario de grandes cambios físicos y psicológicos y pues enfrentar adicionalmente un diagnóstico de cáncer concurrente, pues es una situación que pone a la paciente en gran vulnerabilidad en la parte de la salud mental, generando estrés, ansiedad y sobre todo pues una gran preocupación por el futuro, tanto por el futuro de la gestación como el futuro pues propio de la salud materna. En cuanto a los subtipos histológicos, pues esta diapositiva la traje más como un recorderis y sobre todo, pues, porque aquí tenemos residentes, pues, como de todos los grados, tenemos el subtipo histológico de luminal A, con ambos receptores positivos, ER2 negativo y bajos niveles del Ki-67, el luminal B con receptores hormonales, y varían la expresión entre ER2 positivo y ER2 negativo. Los tumores ER2 positivos que se aumentan, en el cual este marcador está altamente expresado en ausencia de los receptores de estrógenos, y el triple negativo en el que los receptores estrogénicos, pues los receptores hormonales son negativos, al igual que el ER2. Hay que decir que el ER2 positivo y el cáncer de mama triple negativo son los que se asocian pues a pronósticos más ominosos. En cuanto a la biología del tumor, entonces estas son las características propiamente asociadas al embarazo. Cuando
tenemos un diagnóstico con el embarazo, esto se va a asociar en muchas ocasiones a características de alto riesgo. Por ejemplo, son pacientes más jóvenes, el tamaño del tumor suele ser más grande, con un alto grado tumoral, es frecuente que tengan compromisos ganglionares y que se presenten pues, los subtipos histológicos que les acabo de decir, los demás mal pronóstico, que serían el triple negativo y el ER2 positivo. En cuanto a la histología, esta es similar al cáncer de mama no gestacional, en la cual la mayoría son carcinomas ductales invasores y con menor proporción de otras histologías como el carcinoma lobulillar. Los cambios fisiológicos del embarazo van a entorpecer o obscurecer lo que se puede presentar dentro del espectro del cáncer de mama. Como parte de los cambios fisiológicos vamos a tener lógicamente una mayor expresión de la actividad hormonal y esto va a estar relacionado con la expresión de múltiples genes y blancos hormonales de la proliferación celular en el tejido mamario, incluyendo estos genes. Vamos a tener que, va a haber un cambio en el sistema inmune materno que va a permitir, en primer lugar, el desarrollo de, pues, obviamente fetal, pero sobre todo también puede contribuir a una menor vigilancia inmunológica en la detección de las malignidades y análisis de secuenciación de genoma completo que se han realizado en los últimos años han demostrado una mayor expresión de genes que regulan diferentes respuestas, tanto las inmunes como la reparación del ADN, como la proliferación celular y los en cuanto a los factores de riesgo, estos son similares a los del cáncer de mama no gestacional, como tener antecedente familiar de cáncer de mama, una edad mayor a 30 años en el primer embarazo, la menarca temprana, la ausencia de lactancia previa, obesidad, el consumo de alcohol y mutaciones germinales patogénicas como el BRCA1 y el BRCA2, que es como presentar cáncer de mama. En cuanto a la presentación clínica, pues todos sabemos que la mamografía no es un examen, a diferencia, por ejemplo, de la citología que se recomienda realizar durante el embarazo de forma rutinaria. Entonces, la presentación clínica la vamos a detectar por una tamización, sino porque se presentan con francamente síntomas. Y el más frecuente de estos es una masa que va detectada, puede ser por la paciente o por el profesional de la salud. Día de un embarazo se representa un reto diagnóstico porque dentro del embarazo hay alteraciones normales en la mama, como el aumento de la densidad mamaria, de la nodularidad, cambios en la piel y en la secreción del pezón que pueden enmascarar realmente una malignidad. Y se ha calculado que hay un retraso diagnóstico promedio de alrededor entre 5 y 7 meses y esto va a estar asociado a una mayor posibilidad de progresión tumoral y diagnóstico en etapas más avanzadas. En cuanto al diagnóstico, las guías en general sobre cáncer de mama y embarazo son bastante o tratan de ser bastante conservadoras en cuanto al riesgo de radiación al feto secundario a los estudios diagnósticos. Como estas pacientes son más jóvenes, la ecografía es la herramienta de primera línea debido a su seguridad, alta sensibilidad, valor predictivo negativo y pues además ausencia de radiación. No obstante, en caso de que quede alguna duda o en el que la ecografía pues no aporta la información suficiente para la sospecha diagnóstica, es seguro y se debe realizar una mamografía. La resonancia también puede considerarse si es necesaria, específicamente la resonancia contrastada no es que esté totalmente contraindicada. Las preocupaciones en la literatura en este aspecto son respecto al gadolinio que hemos revisado pues en otras reuniones que no son tan claras y que para otras indicaciones, por ejemplo, pues indicaciones neurológicas de otra índole, hemos todos pues utilizado resonancias con gadolinio en algún punto. Si los hallazgos por imágenes son sospechosos, se recomienda entonces realizar una biopsia y a partir de ese punto es donde vamos pues, a tener o a identificar si efectivamente esta masa o esto que presenta la paciente se debe a un cuadro benigno o maligno. Y siendo pues maligno, que es el tema que nos compete, vamos a realizar la estadificación adecuadamente, que ya más adelante les voy a explicar más de esta parte, pero para decir en este punto que siempre se deben tomar de todas las precauciones necesarias para minimizar la exposición fetal a la radiación y esto implica pues frecuentemente utilizar como esos escudos de plomo abdominales para proteger al feto.
En cuanto al tratamiento en el estadio temprano, vamos a considerar la terapia local y la terapia sistémica, y cuando hablamos de terapia local, generalmente nos referimos a la cirugía. La cirugía se considera segura en cualquier trimestre del embarazo. Idealmente debe retrasarse hasta después de la semana 12 de gestación, ya dado que este periodo, el primer trimestre, es cuando se tiene un mayor riesgo de aborto espontáneo. Por ende, es que si es posible, se debe retrasar la cirugía. Como principio básico, se debe tener un manejo multidisciplinario, y aquí es muy importante la participación de anestesia para que el equipo pues, pueda utilizar como los medicamentos anestésicos que sean seguros. Y en caso pues de que aplique por la edad gestacional, existe la posibilidad de hacer un monitoreo fetal continuo durante la cirugía, y ya es a nuestro criterio si realmente amerita aplicar la maduración fetal antes de realizarla. Se ha descrito el uso de la tocodinamometría en el posoperatorio para identificar si la cirugía pudo haber desencadenado pues actividad uterina y parto pretérmino, lo cual está descrito en la literatura, y que podría ser enmascarado por la analgesia. Y un punto supremamente importante es que estas pacientes que son llevadas a cirugía deben recibir tromboprofilaxis con heparina bajo peso molecular, ya que tienen dos factores de alto riesgo para desarrollar una trombosis, que son el embarazo propiamente y el cáncer. En cuanto a las condiciones quirúrgicas, entonces, en el primer y comienzo del segundo trimestre se recomienda realizar una mastectomía, y esto es porque cuando uno realiza una cirugía conservadora del seno o de la mama, se recomienda acompañar con radioterapia, pero la radioterapia durante la gestación, durante todo el embarazo, está contraindicada. No obstante, la NCCN, por ejemplo, acepta un intervalo, valga la redundancia, un intervalo aceptable entre tratamientos entre 12 y 16 semanas. Por eso es que a partir del segundo y el tercer trimestre, la cirugía conservadora se considera pues como una estrategia que se puede emplear en las pacientes, porque dado pues bajo este intervalo, pues las pacientes luego del nacimiento podrían recibir la radioterapia. Clínicamente, si la paciente tiene los ganglios negativos, es seguro realizar la biopsia de ganglio centinela con marcación con tecnesio 99, diferente a... hay otro colorante que se llama azul como isosulfán, que no es azul de metileno, pues es como una variación del azul de metileno, que se ha descrito que teóricamente puede generar mayor riesgo de anafilaxia, aunque en los casos son muy raros, por ende no se recomienda sino el tecnesio 99. Y en caso de que tenga ganglios clínicamente positivos, pues no hay ninguna contraindicación o duda para que la paciente sea llevada a una linfadenectomía axilar estándar. En cuanto a la radioterapia, entonces, para resumir el resumen de esta diapositiva es que está totalmente contraindicada en el embarazo, y esto es porque las dosis de radiación aumentan la probabilidad de malformaciones fetales, defectos en el desarrollo y cánceres de la infancia. Se ha descrito que el límite de seguridad fetal intrauterino es una dosis de radiación menor a 0.2 grays. No obstante, la radiación o la radioterapia torácica estándar expone a la madre a una dosis de hasta 60 grays, y la exposición fetal puede llegar a ser hasta de 2 grays, lo que representa una dosis de 10 veces el rango seguro fetal intrauterino. Por lo tanto, la radioterapia está totalmente contraindicada durante el embarazo. En cuanto a la quimioterapia, esto tiene muchos matices que les voy a explicar a continuación. Como principio, no se encuentra recomendada en el primer trimestre debido al mayor riesgo de aborto espontáneo y afectación de la organogénesis fetal, donde se asocia con una incidencia del 14% de malformaciones fetales para los grupos de medicamentos en general, siendo algunos, como por ejemplo el 5-fluoracilo, mucho más tóxicos en este periodo, con un riesgo de malformaciones fetales de alrededor del 30%. Dentro de los grupos, las antraciclinas como la doxirubicina pueden inducir cardiotoxicidad antes de la semana 13. Los agentes alquilantes como la ciclofosfamida se asocian a anomalías del sistema nervioso central y esquelético fetal, incluyendo paladar hendido, ausencia de pulgares y alteraciones oculares. Los platinos, que son como las quimioterapias
los pilares fundamentales de los tumores ER2 positivos y triple negativos se consideran seguros durante el segundo y el tercer trimestre y presentan un perfil de toxicidad más favorable, siendo el carboplatino mucho más favorable que el cisplatino, y los taxanos, como el paclitaxel y el docetaxel, tienen una tasa de malformaciones congénitas del 2.2%, similar al de la población general. Entonces, bajo estas premisas, se considera que las terapias de primera línea son las antraciclinas y los taxanos, aunque esto está basado sobre todo el uso de los taxanos en evidencia reciente, porque por ejemplo la última guía de la NCCN sigue recomendando las antraciclinas, por ejemplo, con el uso de la fosfamida y el 5-fluoracil de la quimioterapia en el contexto. Entonces, para resumir, no se recomienda durante el primer trimestre y se puede utilizar de forma segura en el segundo y en el tercer trimestre. En cuanto a las terapias de soporte, cuando se prescriben quimioterapias que pero esto usualmente se apoya de otros medicamentos para mejorar pues como el perfil de los efectos adversos y la tolerabilidad de pues como del tratamiento. Entonces, los factores de crecimiento para glóbulos blancos y rojos que se utilizan pues cuando estos índices en el hemograma están empeorando, pueden utilizarse en el embarazo si es necesario. La difenhidramina y el ondansetron se utilizan de forma rutinaria y no hay pues ninguna contraindicación, y también se realiza premedicación con esteroides, que en este caso se prefiere la metilprednisolona y la hidrocortisona, que son extensamente metabolizadas por la placenta y por lo tanto no tienen, pues o no llegan a tener compromiso fetal, pues o no llegan al feto. En cuanto a la terapia endocrina, en este grupo tenemos el tamoxifeno y los inhibidores de la aromatasa. Ambos están contraindicados durante el embarazo porque se han descrito posibles efectos teratogénicos e interacciones claras pues con el feto. El tamoxifeno en particular se ha asociado a efectos congénitos graves, bajo peso al nacer y abortos espontáneos cuando se han estudiado en modelos animales. Y los inhibidores de la aromatasa también se ha asociado a pérdida del embarazo, trastornos esqueléticos, trastornos de la cabeza y alteraciones del tracto genital. El trastuzumab es un anticuerpo monoclonal, monoclonal que constituye pues como el tratamiento. La literatura ha desaconsejado su uso durante el embarazo debido al riesgo de oligohidramios y anidramios. Y de hecho, la guía de la NCCN dice que este medicamento sigue contraindicado durante todo el embarazo y debe ser pues iniciado al momento del posparto. Esta es una revisión sistemática que salió en el 2021, en el que incluyeron 28 estudios elegibles, y en estos 28 estudios sí, había 30 pacientes y 32 fetos. En más de la mitad de los casos, el trastuzumab se administró en un contexto metastásico con una duración del tratamiento promedio de 15.7 semanas. Como era de esperarse o como se había encontrado consistentemente en la literatura, el oligohidramios o adidramios fue el evento adverso más común, reportado en el 58.1% de los casos. La novedad de este estudio es pues, o de este metaanálisis de esta revisión, ellos encontraron que el 41.7% de los fetos expuestos durante el segundo y el tercer trimestre nacieron completamente sanos, en comparación con el 75% de los que fueron expuestos Lara, Lorena, posturan se te que está, se te está incluyen, cortando, Lorena. ay, perdón, espero yo trato de cambiar de red. Bueno, entonces mientras Lorena termina ahí de cuadrar eso, muchachos, esto es bastante importante lo que estamos revisando, porque cada vez nosotros encontramos todavía que ustedes encuentran una paciente embarazada en el embarazo y muchos médicos van a decir, no, hay que abortar, tiene que abortar. ¿Listo?
Y como estamos viendo y nos está mostrando Lorena, eso no es cierto, ¿cierto? Parece ser que el desenlace final no es más deleterio, ¿cierto? Y muchas veces estos embarazos llegan a feliz término. Hay que tener unas recomendaciones y unas consideraciones, que es lo que nos está mostrando Lorena. Y enseguida vamos a hacerles unas preguntas para que miremos si entendieron todo el tema. ¿Listo? Lorena, ¿estamos ok? Sí, ¿me escuchan bien? Pues ahí cambié de red y todo. Sí, Lore. Listo, gracias. Entonces, bueno, entonces si vamos a usar el trastuzumab, pues según esta revisión sistemática, debería ser solamente durante el primer trimestre y completamente pues con una monitorización muy estrecha. Otras terapias como las terapias target, como los inhibidores del PARP, que son las terapias que se están utilizando actualmente para las pacientes con mutación del BRCA1 y el BRCA2, se han asociado a toxicidad fetal. Los inhibidores del CDK4 y 6 en estudios preclínicos animales han encontrado que puede provocar disminución del crecimiento fetal y malformaciones cardiovasculares y esqueléticas. Y la inmunoterapia es asociado a restricción del crecimiento fetal en el segundo y el tercer trimestre. Por lo tanto, aún no se recomienda pues el uso de estas terapias en el contexto del embarazo y se considera que son áreas activas o deberían ser áreas activas de investigación para el futuro. Esta es una tablita que resume lo que les acabo de contar. Es un diagrama muy chévere de un artículo que salió hace muy poco. Quería resaltar lo que está en las otras columnas, ya se los dije, lo que quería resaltar en el cuadro rojo es que a pesar de que hay muchos riesgos pues, de toxicidad fetal, las toxicidades maternas también deben ser consideradas y pues deben ser monitorizadas de forma muy cercana, porque por ejemplo, estamos hablando de alteraciones cardíacas, neuropatía, reflujo gastroesofágico, citopenias, nefrotoxicidad, ototoxicidad y, por supuesto, pues el riesgo trombótico. En cuanto al cáncer de mama metastásico, este es raro, pues es aún más raro del cáncer de mama en el embarazo. Los sitios de metástasis siguen siendo los habituales del cáncer de mama en la población no gestacional, como el hueso, el pulmón y el hígado. Hay reportes anecdóticos de metástasis de la placenta, ningún reporte de caso de metástasis al feto y por lo tanto en cualquier paciente que se recomiende que se encuentre metástasis en cualquier lugar, se recomienda enviar la placenta a patología luego del parto. Estas pacientes pues representan un reto clínico muy grande porque pues requieren un manejo multidisciplinario para garantizar los mejores enlaces para la madre y el feto. Esta es un diagrama de las condiciones las consideraciones que se deben tener por trimestre. En el primer trimestre, algo muy importante que les acaba de decir el doctor Osa es que pues no hay ninguna recomendación que diga que el hecho de que una mujer tenga cáncer de mama y quede embarazada es una indicación absoluta para la terminación de la gestación, porque pues no es ético, pensaría yo que es la mejor palabra para decir que pues que tú le debes decir a una mujer que debe terminar la gestación. Es una decisión de la paciente, es una decisión que debe ser discutida ampliamente entre el equipo de obstetricia y sobre todo pues el equipo de oncología, porque posiblemente el impacto en los desenlaces pues oncológicos no se vea muy comprometido. Entonces, esto es pues una consideración muy grande porque vamos a tener una paciente joven a la que le vamos a decir pues que debe abortar o finalizar una gestación que podría pues o que tal vez no tenga ninguna contraindicación para llegar a tener un recién nacido vivo y sano en casa. Entonces, de todas formas, pues hay que hacer primero la ecografía. En cuanto al tratamiento oncológico, lo que les decía, la cirugía sí es necesario y la quimioterapia definitivamente no se utiliza en este trimestre. En cuanto al segundo trimestre, es importante monitorizar el crecimiento fetal de forma periódica, aunque no existe una recomendación, pues de lo que abarca la literatura sugiere más o menos hacer una ecografía al mes, pues o cada 4 semanas, una comunicación constante con el equipo de oncología, ya que la quimioterapia se puede dar de forma segura. Y en cuanto a la cirugía, entonces, dado que el intervalo nos daría para darle una radioterapia en un tiempo aceptable, se puede utilizar la cirugía conservadora de la mama.
Y en cuanto al tercer trimestre, se recomienda realizar monitoreo fetal cada 2 semanas. En cuanto al plan de parto, ya les voy a contar más adelante. Y cuando administrar la quimioterapia también depende pues como mucho de la finalización de la gestación. Como les quiero hacer énfasis una vez más, las terapias endocrinas y la radioterapia están completamente contraindicadas durante el embarazo. Entonces, lo que les decía de los desenlaces maternos, la evidencia en la literatura es heterogénea. Les voy a traer un par de metaanálisis, pues un metaanálisis y otro estudio con un número considerable de pacientes para presentarles los desenlaces. Este es un metaanálisis publicado en el 2016 en el que se evaluó el pronóstico de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama antes, durante y después del embarazo. Incluyó 41 estudios con 4.929 casos y 61.000 controles para embarazo ocurrido antes, durante o después del diagnóstico de cáncer de mama. Y ellos encontraron un riesgo general aumentado de muerte en las pacientes comparadas con los controles no embarazadas, con un HR de 1.57 con un intervalo de confianza pues relativamente estrecho. En cuanto al análisis por subgrupos, se encontró que los peores desenlaces fueron para las pacientes diagnosticadas durante el embarazo o en el periodo posparto. Durante el embarazo solamente con un HR de 1.47 y el peor supervivencia global fue de 1.79. Esto es el gráfico que presentan, por ejemplo, que presentan en el estudio. Y miren, pues como lo que quería resaltar acá era también la heterogeneidad de los estudios y cómo en general, pues ellos encontraron que el peor HR era para las pacientes postparto. Entonces, en cuanto a eso es para la supervivencia global, esto es para la supervivencia libre de enfermedad, también encontraron una disminución en las pacientes embarazadas y en el posparto con HR de 1.5 y en el posparto de 1.86. Pero qué tan interesante que cuando la paciente tenía un diagnóstico de cáncer de mama y se embarazaba posteriormente, en esto encontraron 19 estudios con 1.829 casos y 21.000 controles y encontraron que estas mujeres tenían un riesgo significativamente reducido de muerte en comparación a las que no se embarazaron con un HR de 0.63. Ellos hacen análisis por subgrupos del efecto de la madre sana. ¿Qué es el efecto de la madre sana? El efecto de la madre sana es que las pacientes con mejores, es pues como con estadificaciones oncológicas más pues menos severas, o sea, como estadio 1, estadio 2, etcétera, son las pacientes que logran embarazarse. Pero cuando hicieron los análisis, pues como agrupando los casos y los controles por los mismos tipos de tumores y por los mismos desenlaces oncológicos, encontraron que el efecto del embarazo se mantenía. Entonces ellos concluyen que el embarazo que ocurre antes, durante el diagnóstico de cáncer de mama se asocia a mayor mortalidad y menor supervivencia. En cambio, el embarazo posterior al diagnóstico reducía el riesgo de muerte. Y este es el otro estudio que les comentaba. Esta es una corte danesa de mujeres con cáncer de mama entre 15 y 44 años desde 1973 hasta 2016, en el que se incluyeron 156 embarazadas y 11.100 no embarazadas. Y ellos quisieron hacer un análisis de la mortalidad en un tiempo menor de 2 años y mayor o igual a 2 años. Y ellos encontraron que efectivamente para la mortalidad global tuvieron las pacientes en la parte superior en el recuadro rojito un HR de 2.28 durante el embarazo, por debajo de los 2 años, pero por encima de los 2 años luego del embarazo encontraron un HR de 1 con un intervalo de confianza que no fue estadísticamente significativo. Entonces, ellos concluyen que si bien se ha demostrado, pues, o sea, que sugiere un aumento de la mortalidad, solamente en los primeros 2 años, que por encima de los 2 años la diferencia no es estadísticamente significativa. Entonces, ellos tal cual concluyen, identifican el periodo inicial tras el diagnóstico de cáncer de mama como un momento particular de interés para futuras investigaciones sobre la supervivencia durante el embarazo. No encontramos que la supervivencia se vea afectada por el embarazo cuando han pasado 2 años o más desde el diagnóstico.
En cuanto a los desenlaces fetales, entonces a estos recién nacidos se les debe realizar un hemograma completo, un perfil hepático y una función renal dentro de los primeros días de vida para evaluar citopenias y otras toxicidades renales y hepáticas. Esto pues bajo la presunción de que fueron expuestos a quimioterapia. Estos niños tienen mayor riesgo de presentar complicaciones si el parto se produce menos de 3 semanas después del último ciclo de quimioterapia. Los expuestos a platino tienen que someterse a un tamizaje auditivo durante el primer año de vida y nuevamente a los 5 años para detectar alteraciones auditivas. Y los expuestos a antraciclinas tienen riesgo de hacer toxicidades cardíacas, por lo tanto se debe realizar un ecocardiograma al primer año de vida con evaluaciones rutinarias cada 3 años para evaluar los posibles efectos cardiotóxicos. Este es un estudio publicado en el New England Journal en el 2015 que tuvo como objetivo evaluar los desenlaces de niños de madres con cáncer, no solo de cáncer de mama, pues porque sería muy difícil hacer un estudio como este, pero en general de pacientes con cáncer, en el que se incluyeron para el análisis 129 niños que fueron evaluados con escalas pues, de neurodesarrollo a los 18 y a los 36 meses. Y se les realizó adicionalmente una evaluación cardíaca a los 36 meses. Entonces, en cuanto, pues aquí están los desenlaces de los niños con una edad media pues de seguimiento de 22 meses en ambos grupos. La edad gestacional al momento del nacimiento fue también similar entre ambos grupos de 36. Porque ellos cogieron pues un grupo de casos y un grupo de expuestos y un grupo control. El peso al nacer también fue alrededor de 2.700 gramos y la edad materna, qué interesante, fue alrededor pues, de 33 y 31 años. Y ellos dentro de pues categorizaron a los niños dentro del tipo de tratamiento al que habían sido expuestos. Entonces, por ejemplo, cirugía al 10%, quimioterapia al 31%, cirugía y quimioterapia al 37%, incluso algunos habían sido expuestos a radioterapia en el 2%, a quimio y radio, a trastuzumab también había un caso, por ejemplo, pues a interferón y a ningún tratamiento en el 10.9%. Estos son los resultados, como pueden ver, pues ellos, la conclusión del estudio fue que no encontraron como grandes diferencias. Estas son las gráficas. Estas son la gráfica que corresponde a los diferentes tipos de tratamiento, entonces solamente al cáncer, a cualquier tipo de quimioterapia, a las antraciclinas, a los taxanos, a los platinos, a la radioterapia, a la cirugía solamente y a ningún tratamiento. Y acá comparan las escalas de desarrollo y las dosis de radiación fetal. Y ellos concluyen que la exposición prenatal al cáncer materno con o sin tratamiento no afectó el desarrollo cognitivo, cardíaco ni general en la primera infancia y que las principales diferencias estuvieron asociadas con los niños que fueron más prematuros en cuanto al aspecto cognitivo, pero que esto está asociado a la prematuridad y no como tal al tratamiento oncológico. En cuanto a la finalización de la gestación, la vía de parto siempre seguirá la indicación obstétrica. Se preferirá en lo posible el parto vaginal porque permite continuar inmediatamente el tratamiento oncológico, mientras que para la cesárea se debe esperar por lo menos una semana para favorecer la cicatrización de la herida para reanudar el tratamiento oncológico. En cuanto a la edad gestacional, no hay un consenso, pues no encontré en la literatura ningún punto que diga a qué semana. Se asume o pues se sugiere que debe ser lo más cerca posible del término y cuando hablaban antes de contemporizar pues como la finalización de la gestación es porque tenemos un intervalo de 3 semanas después de la última quimioterapia para favorecer primero la recuperación de la médula ósea materna y reducir el riesgo de toxicidad hematológica, además de lo que les dije de que a los recién nacidos pues les iba mejor y tenían menor riesgo de toxicidad cuando había pasado por lo menos 3 semanas desde la última quimioterapia. Estos son los diagramas de flujo que queríamos incluir en la presentación con el doctor Osa como para hacer las cosas mucho más prácticas. Este que les voy a mostrar es uno de diagnóstico. Entonces, la paciente empieza con los síntomas
Entonces va a la visita, se obtiene pues como la historia clínica completa, se realiza en este cuadrito, creo que están viendo mi flechita, en este cuadrito se realiza, así sí la están viendo, se realiza un hemograma, un panel metabólico completo y una función hepática. Adicionalmente, pues si se considera pues como no posible, pertinente, se debe realizar pues como pruebas genéticas y acá pues pasar a la parte radiológica que sería con ecografía y si es necesario mamografía. Ellos hacen el énfasis en evitar la radiación, aunque pues me gustaría discutirlo más pues al final de la presentación con el doctor, o sea, qué piensa al respecto, porque pues sabemos que, por ejemplo, las radiografías son estudios pues, con muy baja exposición al feto. Ya después de tener eso, entonces, si tenemos hallazgos sospechosos de cáncer, se debe hacer indudablemente una biopsia y pues si la biopsia es negativa, pues monitorizar o tomar la conducta si la sospecha es muy alta y si la biopsia es positiva, entonces realizar imágenes de estadificación que las guías recomiendan pues los estudios con menor radiación posible y evaluar la presencia o no de enfermedad metastásica, la estadificación de los ganglios y sobre todo esto hace una, un énfasis en el manejo multidisciplinario que requieren estas pacientes. Y esta es el algoritmo de la NSCN en cuanto al manejo, para que pues nuevamente nos quede todo muy claro. Entonces, si está indicado, ellos, por ejemplo, recomiendan estadificar tórax con una radiografía de tórax, con un estudio con un escudo de protección abdominal y una ecografía de abdomen para descartar la presencia de metástasis, sobre todo hepática. Ya dependiendo del trimestre, entonces ellos lo categorizan. En el primer trimestre, lo primero que colocan es discutir o no con la paciente si pues va a hacer una finalización de la gestación y en caso de que no, entonces lo que les decía hace algunas diapositivas, se recomienda realizar la mastectomía bajo el principio de que la paciente no puede no podrá recibir la radioterapia en un tiempo aceptable. Considerar, pues, o comenzar la quimioterapia adyuvante en el segundo trimestre con radioterapia posparto y terapia endocrina adyuvante posparto. En cuanto al segundo y tercer trimestre temprano, se puede realizar mastectomía o la cirugía conservadora con la estadificación ganglionar, que recordemos que el tecnesio 99 es seguro, y nuevamente quimioterapia adyuvante, porque pues ya estamos en el segundo trimestre, radioterapia posparto y terapia adyuvante endocrina posparto, y aunque también es una alternativa la posibilidad de dar quimioterapia antes de la cirugía y pues continuar como el algoritmo del tratamiento. Y ya en el tercer trimestre, nuevamente se puede hacer la mastectomía o la cirugía conservadora con la quimioterapia, la radioterapia posparto y la terapia endocrina. Para finalizar, quería traer esta diapositiva, pues, de que todos esto, o sea, el éxito del manejo de esta situación radica en el manejo multidisciplinario, pues no como obstetras, no podemos hacer todo solos, sino que necesitamos obviamente el apoyo del equipo oncológico, tanto quirúrgico como médico, de radiología que nos interpretan adecuadamente pues como las ayudas diagnósticas de pediatría, de patología y sobre todo pues un cuadro muy importante que acá lo denominan como trabajo social, yo lo denominaría más como apoyo psicológico, pues por lo que les dije que esta es una situación que de verdad tiene el potencial de trastornar muchísimo la vida de una mujer, la vida de una familia y pues de mucha gente que a veces no somos como tan conscientes. O sea, esta no es una paciente más del montón. Eso era lo que les traía para hoy. Muchas gracias. Muy bien, súper, Lorena. Excelente. Bueno, captaste como la idea que queríamos transmitir. Tome agua, pues ahí. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, muchachos. Aprendan los micrófonos, prendan las cámaras y bueno, hagan todas las preguntas que tengan. ¿Listo? Todos ustedes como ginecólogos y obstetras en algún momento van a encontrarse frente a una paciente con embarazo y cáncer. Entonces, creo que es un tema bien importante. No sé si ya tocaron también sea de cervix y embarazo. ¿Ese tema lo han revisado? No como tal embarazo, también hablamos como de preservación de la fertilidad. Bueno,
bueno, son temas cervix. importantes para revisar en este escenario, pero pues indudablemente uno de los más frecuentes va a ser mama y embarazo. Mientras, no sé, no hay preguntas, o todo muy claro, o están dormidos, o se fueron para la marcha. No, ¿Dónde estuvo están? muy No buena los veo. la presentación del profe. ¿Están marchando por allá o qué? Cuenten a No, ver. estuvo muy buena, profe, la presentación de Lore. Con la radiografía de tórax uno realmente sí, pues, o sea, es que a veces no es tan sensible como para evaluar como compromiso. No se podría dar un ataque con compromiso, pues con protección abdominal. Está completamente contraindicado en ese caso. No, a ver, como un resumen en términos generales, como pueden ver, después de haber revisado todo el tema, lo primero y lo más importante es, estas pacientes no tienen que abortar. ¿Listo? Son pacientes que pueden lograr su embarazo hasta lo más avanzado que podamos. Como decía ahorita Lorena, me preguntaba hasta cuándo llevarlas, pues nosotros tratamos, si ellas están recibiendo quimioterapia en el segundo y tercer trimestre, pues porque se optó por esa opción, tratamos de hacerle maduración fetal, pues seguirlas, pues que las siga el obstetra o el especialista en medicina fetal. Hacemos maduración fetal y tratamos de que después de la semana 36 se embarace. ¿Para qué? Para ya facilitar el resto de su manejo oncológico. Pero digamos que no es un requisito sine qua non, porque si la paciente viene bien y está respondiendo, pues podemos llegar sin ningún problema hasta la semana 38, ¿cierto? Bueno, eso es lo primero. Lo segundo es, coexámenes diagnósticos utilizamos, entonces preferimos las ayudas diagnósticas que tengan radiación no ionizante. O sea, idealmente rayos X de tórax y ecografía abdominal, como lo mostró Lorena. ¿Listo? Si necesitamos estadificar la paciente, podemos hacer resonancia, no habría problema. Tratamos de que no tenga medio de contraste, pero si se necesita, pues digamos que riesgo-beneficio hay que utilizarlo. Y después del segundo trimestre podemos utilizar el gadolinio. ¿Listo? ¿Qué más pregunta? Bueno, con respecto a rayos X, sí. Yo, Sí. ¿Quién es yo? profe, Manuela, en las pacientes que tienen deseo de fertilidad, que están en manejo con hormonoterapia, pues con tamoxifeno, ¿qué precauciones tengo que tener? ¿Le suspendo o no le suspendo el tamoxifeno? Manuela, ¿usted fue al congreso del año pasado o no? Hablamos de eso. A ver, parece que no estuvo. Se durmió. Ahí hablamos de esto. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Ahí te estás metiendo en el otro tema. Ahí estamos hablando de la paciente que tuvo cáncer de mama, que no tiene su paridad satisfecha y que quiere embarazarse. Esa es más o menos la pregunta. ¿Cuánto esperamos? Pues lo que nosotros esperamos es que tenga un periodo libre de enfermedad de por lo menos 3 años. Y si ese periodo libre de enfermedad ya lo pasó, digamos que se ha demostrado que puede ser seguro en quitar la hormonoterapia y buscar que la paciente se embarace. ¿Listo? Listo. Bueno, Mariana está trotando por allá. Mariana. Vea, tiene la pancarta ya Mariana, vea. Bueno, ¿qué más preguntas, muchachos? Bueno, entonces voy a preguntar yo. Bueno, Lorena, de los medicamentos que mostraste, ¿cuáles medicamentos de esos pasan la barrera placentaria y cuáles no? Profe, pues no sé. La verdad no revisé específicamente la barrera placentaria. Bueno, de los residentes, a ver, los R1. Yo no me Sí. acuerdo muy bien, pero yo una vez pues, hice una presentación de linfoma y la doxorubicina pasaba la barrera hasta donde recuerdo, pero no estoy completamente segura. Ok, ¿quién más? Pero ¿Quién da sí es más? ¿Quién da más? segundo y tercer El trastuzumab, pues me imagino que por los efectos que han mostrado ahí también.
Bueno, ¿quién más? ¿Quién da más? Los hombres. ¿Quiénes hay Los hombres aquí? Solo está primero. André Felipe. André Felipe no está. Muy bien. Bueno, entonces, en resumen, durante el primer trimestre, como dijo Lorena, no deben administrarse, ¿cierto? Por el riesgo de teratogenicidad, pero a partir del segundo trimestre, digamos que la quimioterapia con los agentes normales, que son los citostáticos, no tienen problema. ¿Listo? Es decir, podemos darles doxorubicina, ciclofosfamida y le podemos dar platinos, ¿cierto? El paclitaxel también se lo podemos dar. ¿Qué es lo que no podemos darles? Terapias target, terapias biológicas. El trastuzumab es una terapia target, es una terapia biológica. El trastuzumab, pertuzumab, esas no se las podemos dar. ¿Listo? En términos generales, pues ustedes no se tienen que aprender esto porque nunca la van a formular, pero sí entender que los agentes, los citostáticos, se los podemos dar a las pacientes en segundo y primer trimestre, pero los biológicos preferimos no darlos. ¿Listo? Porque los biológicos son moléculas, las terapias biológicas son de las moléculas más pequeñas y tiene mayor riesgo de pasar la barrera placentaria. Profe, ¿usted cree que en algún momento eso va a cambiar? Sobre todo los inhibidores del PPAR, pues del PAR. Lo que pasa es que la quimio ahorita, actualmente, nosotros estamos pasando de dar quimioterapias a dar terapias biológicas. ¿Y eso por qué? Ujú. Porque la quimio, pues la quimio convencional como ustedes la conocen o como la conocemos nosotros, es muy poco específica, es decir, mata células benignas y trata malignas, ¿cierto? Mientras que las terapias nuevas, las terapias biológicas, como su nombre lo dice, terapias target, van dirigidas contra un punto específico, una diana terapéutica. Entonces, esas terapias tienen menores efectos adversos. Ya hoy, al día de hoy, tenemos esquemas de quimio donde no les estamos dando citostáticos, sino que les damos solo terapias biológicas. Trastuzumab, pertuzumab nomás, o pembrolizumab con otra, o un inhibidor de quinasas, etc. Entonces, la oncología va avanzando hacia terapias más específicas. Todavía nos vamos a demorar, pero la idea es lograr eso y llegar eso a que haya menos efectos adversos en nuestros pacientes. Pero todavía pues tenemos que echar mano de la quimio convencional como herramienta. Profe, y Lore, qué pena es que al final se me cortó y no sé si esto lo mencionaron. ¿Cuánto tengo que esperar después del parto o de la cesárea para iniciar el tamoxifeno si la paciente tiene indicación? No, usualmente esas hormonoterapias son terapias de soporte, entonces nosotros no las empezamos inmediatamente. Si la paciente yo la embarazo, pues terminó el embarazo, finalizó el embarazo, yo lo primero que tengo que definir es, ¿puede lactar o no puede lactar? ¿Listo? Si es una paciente que va a estar sometida a continuar su quimioterapia, es una paciente que no puede lactar. Entonces lo primero es suprimir esa lactancia, ¿cierto? Y ahí sí pensar en darle la hormonoterapia. Listo, o sea, Listo, gracias. lactancia y hormonoterapia no son compatibles, no van de la mano. ¿Por qué? Porque Perfecto. acuérdate que en la leche pasa todos los tratamientos y van a generar alteración fetal, ictericias neonatales, entre otras, y alteraciones cognitivas. Bueno, ¿qué más preguntas, Listo. muchachos? ¿Todo claro? ¿Listo, Lorena? Muchas Entonces, gracias. saquemos 10 preguntitas para el examen, Lore. Muchas ¿Listo? gracias, Lore. Un Profe, abrazo a muchas todos. gracias. Gracias. Y estamos hablando. Listo, el otro seminario lo cuadramos con la doctora Carolina para revisar los otros temas. Un abrazo. Listo, Bueno, profe. Chao. Gracias, hasta luego. gracias, chao.